Hola chicos, bienvenidos al cuarto episodio de CV y hoy es un día especial porque tengo aquí a mi primera invitada, que no podía ser otra persona que Cristina Barba, mi novia. Hola Cristina Barba, mi novia. Hola, ¿te dices mi novia? Ella ha estado en todos los pasos de mi proceso de decidir irme de mi último curro y se está tragando también todos mis breakdowns de lo frustrante que es buscar trabajo, así que creo que tenía que estar aquí hoy. Y nada, quiero que hablemos un poco del mundillo de la creatividad, de lo que es tener un trabajo creativo, porque tú tienes un trabajo creativo, has estudiado una carrera creativa también y te dedicas a ello. Y aparte, uno de tus principales hobbies también es algo creativo, sí, que es dibujar. Entonces, quiero, pues para la gente que no te conozca o para que la gente que te conozca mejor, si me podrías contar un poco pues qué estudiaste, qué trabajos has tenido, un poco para llegar hasta donde estás hoy. Muy bien. Hacer un mini resumen CV. Sí. Eso fenomenal. Pues bueno, yo estudié la carrera de diseño de moda después de muchos años diciendo que lo iba a hacer y que era el sueño de mi vida, como básicamente todos los de mi promoción. Que desde pequeño yo siempre he soñado con diseñar vestidos de novia o otras cosas parecidas de alta costura, etc. Y yo quise ser diseñadora de sí, vestidos sí, una de hecho, semana. es que creo que aparte de la gente que estudia diseño de moda, todo el mundo ha querido diseñar moda en algún momento. A mí se me daba fatal y fue porque me acordé el otro día, había un concurso en Disney Channel que era de diseñar un vestido para una princesa Disney o para una muñeca de una princesa. Y yo dije, ya está. Para adelante. ¿Sí? Pues, y fatal, ni llegué a participar. Tengo la sensación de que yo pensaba que diseñar moda era hacer eso. Incluso con 17 años cuando empecé la carrera de diseño de moda. Fue una gran decepción al enterarme de que no. De que de hecho era más bien menos diseño y más otras cosas de las que yo no me esperaba. ¿Cómo qué? Bueno, para empezar, como tener muchas herramientas y muchas habilidades prácticas y técnicas como son el patronaje y la confección. ¡Qué horror! Que aunque siento que es algo evidente, que pues, los diseñadores de moda tienen que saber coser, yo era algo que no quería saber. Yo te juro que en mi cabeza sería como diseñador de moda, diseña, entrega el papel y se va. Claro, o sea, es como que dentro de la fantasía del diseño de moda, desde fuera hay la idea de que el diseñador de moda al final es como un director creativo que está en el nivel más alto de su empresa y toma decisiones puramente creativas, entre otras también muy de business. Pero eso, pues que tiene a su banda de muchísima gente, costureros, costureras y patronistas, etcétera. Y luego, por eso todo con el concepto de moda de lujo a lo mejor. Claro. Y luego la idea más de DIY, de do it yourself, de que no tiene sentido si no empiezas desde haciéndote tú tus propias cosas y, claro, y tal. Porque no vas a tener acceso a un equipo. Claro. Y de hecho hay mucho valor en que tú te hagas tus propias cosas. Lo que pasa es que por mucho que yo sepa eso, también es que no sé coser. Entonces, pues ese valor yo en mí misma no lo encuentro. Claro. Entonces, para mí siempre ha sido como muy difícil darme cuenta de que no solamente no puede ser todo lo creativo que quisieras, porque al final es una industria súper potente en tema economía y que encaja perfectamente en el modelo capitalista, y en otra parte pues que no tengo habilidades que son muy útiles para abrirme a un mundo dentro de la moda al que no puedo acceder porque simplemente es que se me da muy mal. Claro, pero yo creo que el concepto que hay ahora de diseñador y lo que haces ahora también es todo digitalizado. Sí, y tienes razón. O sea, es como la idea, digamos que como la parte más artesana, pues a lo mejor son diseñadores pequeños que se hacen lo mismo, pero si eres un diseñador que trabaja para una empresa, una marca de ropa conocida, seguramente lo hagas todo digital, ¿no? Más allá de ver telas y así, que eso sí que es más manual, claro. Pero tú no haces el diseño en sí, con tus manos. Ya. Tú envías un diseño a un proveedor, ¿no? Funciona más o menos así. Sí. Que suelen estar en China. Sí, o en China, Bangladesh. Y luego te Vietnam. envían ellos como los productos. Muestras, sí. Entonces, ¿cuál fue tu primer trabajo al salir de la carrera?
Mi primer trabajo Que no después de la sean, o sea, carrera, prácticas imagino que hiciste. hice prácticas y luego hice, bueno, esto en mi currículum está puesto como 1 año de trabajo, pero era una clase semanal durante un año en un colegio inglés en Madrid, ¡Qué guay! donde desarrollé junto con una compañera de clase un curso de diseño de moda para jovencillos. ¿Y lo hacías las dos juntas? Las hicimos las dos juntas, pero al final lo acabé haciendo solo yo. Entonces de repente pues pues oye, era más de un trabajo, o sea, era un trabajo de más de un día, porque había que prepararse y tal, con mucha chicha. Claro. Y hacer excursiones y no sé qué, y fue bastante divertido, pero no era un trabajo. Y no cobraba nada bien. ¿Cobrabas? O sea, sí cobraba. ¿Pero cuánto? Y al principio cobraba menos porque éramos dos y luego cobré más. ¿Echaste a la otra? Pero no voy a ni decir cuánto fue porque es bastante espeluznante. Ya. Pero mi siguiente trabajo después de ese, que considero el primer trabajo verdaderamente cotizador de mi carrera, cotizador no es una palabra que yo sepa, pero bueno. Puede serlo. Hoy se convierte en una palabra. Fui recepcionista en un salón de belleza de uñas en Chamberí, muy mono y muy bonito y también muy agobiante. Y estabas un poquito explotadita. Estaba un poquito explotadita, pero la gracia de eso es que solamente podría haber accedido a ese trabajo al tener una carrera, Ya. porque solamente entendí yo más adelante que solamente contrataban a chicas con carreras, sobre todo el mundo creativo y tal, porque les venía bien como para el caché. Cuando obviamente no hacía nada, en plan Claro. limpiaba, barría uñas del suelo, o sea, tampoco es que y cogía el teléfono a gente rica, que luego me decían, ay, sí, ha venido no sé quién, y yo, ajá, sí, tenía unas uñas de los pies interesantes, yo qué sé. Pero y sí. después de ese trabajo te mudaste a Londres. Sí, y ahí fue mi big move, ahí dije, este es mi momento de ser una estrella. No ocurrió. No lo fuiste. Londres es un sitio un poco oscuro, espeluznante Y caro. y precisamente espeluznante por lo caro que es, yo creo. Pero es verdad que ahí es donde tuve mi primer trabajo de verdad, donde sentí que me pude formar y como evolucionar como persona creativa, aunque tuviese muchos elementos que no me ayudaban en ello. Pero estuve trabajando en una tienda de dependienta y a la vez, como era una tienda pequeña y una marca pequeña y la jefa de la tienda y de la marca era la misma persona que era la directora creativa y diseñadora tal, pues había como más contacto con los entresijos de la marca. Y era la fotógrafa, llevaba las redes sociales. Hiciste algo de diseño, ¿no? Algunas prendas. O una prenda se llamaba como tú. Algo Una así. prenda se llama como yo, pero porque era muy guay, no por otra cosa. No, porque realmente también eso me enseñó una parte de la moda que yo todavía no entendía, que es que no tanto diseñas, sino como que compras. Entonces, sobre todo en una tienda pequeña en Brick Lane, pues... Claro, era como rollo boutique, no sé si es como la palabra correcta, pero como que... O sea, no porque era su propia marca, pero sí que compraban cosas como ya hechas, ¿no? Que les pegaba tenían, con la marca. Pues eso, bolsos y otros productos como de casa, como velas y así, que sí eran de otras marcas específicas, pero incluso lo que se consideraba de su propia marca al final era que si iban a mercados en China compraban cosas o para replicar patrones o para comprar literalmente stock de X prendas o de camisetas o lo que fuera y pegarles otra etiqueta por encima, que suena horrible si no sabes nada de la industria de la moda, pero es, vamos, absolutamente habitual. Entonces, lo que yo hacía más bien era diseño de... como detrás de las cámaras, pues diseño de los catálogos que se mandaban a otras empresas que querían comprar cosas y cosas así. Y bueno, la verdad es que hacía mucho para cómo pues me acabaron tratando, das, o sea, bueno, al final es pues un trabajo creativo, un trabajo de la industria de la creatividad, que suele ser, al final, que das mucho de ti emocionalmente y pues puede castigar un poco. ¿Dirías que aprendiste más en este trabajo que en la carrera? Sí, o sea, yo de verdad, el otro día hablaba con una compañera de la uni y decíamos las dos que nada nos podría haber preparado para los trabajos que hemos tenido. O sea, no hay nada. Y yo lo pienso mucho ahora que en el trabajo en el que estoy ha entrado una persona nueva y una persona nueva que también está muy formada en muchos ámbitos, incluso en más que yo, y aún así la veo que no... que tiene que aprender muchas cosas de este puesto de trabajo en particular, porque no hay nada que tú puedas, o sea, no hay ningún curso que te puedas
estudiar para diseñar X cosa en X sitio, porque Claro. la mayor parte de lo que implica trabajar en un sitio es la metodología de ese sitio. Eso es. O sea, como reglas no escritas y escritas de ese sitio. Entonces, pues no. Creo que he aprendido más después, porque todo lo que yo he aprendido después de la universidad es lo que realmente me ha servido para el mundo Lo real. práctico. Sí. Claro, es que yo creo que eso, o sea, es común de muchísimas carreras, creo que la mía es igual, o sea, yo habré Claro. tenido una asignatura de economía, una asignatura de política, pero eso no me va a enseñar como la estructura de un trabajo, Claro. si fuese a entrar en una oficina de algo que ver con la economía, algo que ver con la Claro. política, o sea, es más, creo que incluso si estás en un campo y te consideras experto en ese campo, siempre va a haber como una curvatura de aprendizaje cada vez que Claro. empieces un trabajo, porque Total. no, incluso pues ese trabajo que tuviste en Londres es muy distinto, es una marca pequeña Totalmente y distinto. ahora vamos a transicionar al trabajo que tienes ahora, que es para una marca muy grande. Sí. Entonces es como completamente Totalmente diferente. distinto, sí. O sea, yo ahora trabajo en Esfera, que es una marca del Corte Inglés, y bueno, pues ahora que digo Esfera versus la marca donde trabajaba en Londres, pues la gente dice, ah, yo sé eso, yo he comprado aquí alguna vez. No tienes por qué haber comprado para conocerlo, Claro. realmente. Pero es muy grande el cambio, de verdad. O sea, para mí era muy importante también como ver esa parte de la industria. Me daba susto como nunca experimentarla, porque a lo que más se aspira un poco en mi generación de diseñadores, no sé si lo que más se aspira, porque a lo mejor a lo que más se aspira es a tener tu propia marca o ser súper independiente, freelance o lo que sea. La palabra con I. La palabra con I. ¿Cuál es la palabra con I? Inditex, la palabra con I, efectivamente. No, es eso. Sí, o sea, realmente a lo que se aspira o a lo que esperas que en algún momento tu camino se cruzará por ahí, si sigues un camino relativamente ordenado dentro de lo que nos han... Sí. cómo nos han encauzado al salir de la carrera. Como que hay gente que aspira a ese trabajo, pero creo que lo que yo he entendido más de lo que tú me cuentas es que la gente lo ve como una transacción. Sí, O sea, tú tienes o deberías trabajar en Inditex X años si quieres ser alguien, si te interesa ser alguien en el mundo Sí. del diseño o quieres luego tener más facilidad Entrar a otros para trabajos. pasar a otra marca, lo que sea, y la gente es que es un poco como ir a la mili. Sí. En plan, sí fue horrible, pero bueno, ahora aquí tengo- estamos. Me pagaron la carrera y el carnet de conducir. Claro. Es lo que dices en mi Claro, es que lo de Inditex es muy fuerte, no sé si lo sabéis, pero tienen, o sea, está, bueno, hay en varios sitios, pero lo de Barcelona, que se llama, En Barcelona hay varios. sí, bueno, está Bueno. como en un pueblecito de las afueras, tienen su propio servicio de autobuses, tienen gimnasios, tienen incluso como, no sé si ellos se gestionan dónde vas a vivir, o sea, es como que crean una mini ciudad, o sea, como que se da a entender que vas a pasar tanto tiempo, es un poco como Google. Google no tiene Es un hasta poco esa idea de... cuartos para echarte sí. la siesta. O sea, Inditex no llega a ser tan así porque No. dentro de lo que cabe yo creo que sigue teniendo como mucha esencia española que no les da la cabeza para Claro, tanto. Google es como el epítome de las empresas de tecnología Sí. estadounidenses. Pero yo creo que es otro rollo. lo de Inditex es más a lo mejor en Galicia, porque dentro de Barcelona la ciudad de Barcelona está muy lejos de donde están los pueblos. Claro, es a las afueras. O sea, Y no por te mudas un- a Barcelona. Claro. O bueno, si te mudas a Barcelona y te Y coges tienes un que bus hacer de el bus. hora y media cada día de ida y vuelta. Sí, pero te lo paga Zara. El bus sí, menos mal. No te Sí, quejes, no, te no, paga no, Zara. yo no me quejo porque no estoy ahí. No. Pero es verdad que sabiendo que mi camino a lo mejor en algún momento se interseccionaría con Inditex, yo me sentía completamente, o sea, fuera de mí, en plan, yo no sabía lo que implica ir a Inditex, porque yo venía de no haber trabajado prácticamente nada de moda, a haber trabajado en una cosa como muy aislada, una marca independiente londinense, con toques escandinavos, en plan, como que nada de lo que yo había trabajado y el ambiente que yo tenía se podía trasladar a algo parecido. Entonces, cuando surgió la oportunidad de empezar a trabajar en Esfera, que fue de hecho a través de una amiga mía que trabaja allí, Hombre, claro, que- siempre contactos. o sea, verdaderamente es así. Yo creo que no he visto en mi vida un anuncio en LinkedIn, Infojobs, etcétera, De Esfera. de Esfera. Del Corte Inglés sí, y probablemente ahora del Corte Inglés ya como que englobe a Esfera también. Pero vamos, que dentro de que tú publicas algo hasta que tú te
escogen a ti justamente, Claro. hay mucho vacío. Entonces, pues bueno, yo siempre digo que todos los trabajos que he tenido, excepto el de Londres, porque no conocía a nadie, siempre han sido como ligados a otra persona, o que otra persona ha podido decir, o que otra persona ha podido ver algo de mí antes de que el jefe lo viera y que eso tal. Pero es que creo que es muy común y no solo tiene que ser como para trabajos como más guays. Claro, O claro. sea, yo misma cuando Sí. como que hice la lista de todos los trabajos que había tenido, es que en ninguno había habido el proceso de meterte en Infojobs, Claro. encontrarlo. Siempre había sido porque alguien me conocía, alguien me recomendaba, Ujú. y puede ser para ser camarera o Claro. puede ser para ser diseñadora. Pero Claro. es que creo que se tira muchísimo siempre de la red de contactos. O sea, yo hice una entrevista hace no mucho y la persona que me entrevistó me dijo que, bueno, aparte de decirme que nunca me hubiese elegido para el puesto o para el proceso de selección, si lo había hecho era porque me habían recomendado. Claro, Y que que eso si es algo no- que él, como director de diseño de no sé qué dónde, le parecía lo más importante. Ujú. Y yo creo que es exactamente lo mismo que pasa aquí. O sea, tú puedes recibir 40.000 currículums y que alguno sea el más perfecto para ti en ese momento de la historia, pero es que a lo mejor entre esos 40.000 se te caen 3 al suelo y son los 3 que coges. Y Claro. entre esos 3 eliges de uno. Sí, sí. O las máquinas que leen los currículums, en plan, ya También. los procesos que Sí. quitan a las personas directamente. Entonces, pues sí, o sea, yo no tengo ninguna vergüenza. De hecho, tampoco tengo ninguna vergüenza en decir que a este puesto entré para cubrir una baja de maternidad y a día de hoy, 2 años y 3 meses después, sigo cubriendo bajas. Qué horror. Entonces, como que tengo que dar las gracias por haberme podido meter así como con un pie de Sí, lado porque y no es así, fácil. y haber entrado así como por la puerta y haberme quedado, pero muchísimo más, vamos, de Claro. ocupa máximo. Pero es que encima te ha pillado el año que no debe ser nombrado. Claro, El Corte Inglés está en proceso de ERE. sí, No pueden contratar a nadie más. Sí. Entonces ahora ya llega el punto que si no sigues enlazando baja Claro. de maternidad con baja de maternidad con baja de lo que sea, ujú, es que no te pueden no me contratar. pueden contratar. Y es horrible porque no... Eso es buenísimo para mi creatividad. Mi creatividad en el trabajo nunca ha sido mejor que cuando sé que dentro de un mes me tienen que decir si me alargan el contrato o no. Es que es... Muy bien, qué buena transición. ¿Verdad que sí? Claro. Quiero, o sea, porque yo más o menos sé, pero como que cuentes un poco las tareas Ujú. de tu trabajo, en plan. Sí. Porque tu trabajo suena muy guay, diseñadora en Esfera, lo más, es lo más. Ujú. Pero, ¿qué haces? ¿Qué hago? Ay, ¿Cómo lo explicarías? esto me encanta, parece como una pregunta de examen de ¿realmente trabajas ahí? Pues ahora mismo soy diseñadora de complementos de niña. Entonces he pasado por varios puestos diferentes en mi trayectoria en Esfera, pero llevo 6 meses en este puesto específico. Y lo que hago yo es hacer análisis de tendencias de ciertos productos de accesorios de niña, como pueden ser gorras, zapatos. Zapatos es una cosa importante, porque de todos los complementos, los zapatos es la única cosa que no puedes prescindir de ellas cuando sales de casa. Entonces, no sé si se debería llamar un complemento realmente, es algo esencial. Sí. Y le tengo mucho cariño a los zapatos. Pues eso, accesorios del pelo y tal. Entonces, pues yo recopilo información de la competencia de estos productos y a lo mejor un poco hilado a la colección de niña principal, que pues tiene una serie de historias y de gamas de colores y tal, que no lo diseño yo, lo diseñan las diseñadoras de niña. Yo hilo cosas que me interesan y lo presento, y tras varias reuniones se va concretando con la jefa de diseño y la jefa y se acaba pues seleccionando cosas y diseñándolas y recibiendo las muestras, viendo cuando llegan si están bien o mal. A veces están mal y tienes que tirar para adelante, y a veces pues se puede cambiar cosas, o a veces llega todo perfecto porque soy muy buena diseñadora y eso ocurre muy a menudo. Entonces eso es lo que hago. Vale, muy bien. ¿Y crees que, o sea, el programa un poco que usas siempre es Illustrator? ¿Usas tú? Illustrator, sí. Usas Illustrator, que eso ya lo tenías de antes y Sí. todo el mundo lo usa, ¿no? La verdad es que de todo lo que puede haberme llevado uno de la universidad, Illustrator es lo que más. Porque... Pero también es algo que mucha gente aprende 100%. de manera autodidacta. O sea, yo de manera autodidacta aprendí Photoshop
Illustrator yo creo que en cuanto te dan un poco las bases, tú ya vas aprendiendo con cosas prácticas. Entonces pues yo aprendí un montón en las prácticas en la universidad que hice, aprendí un montón por mi cuenta y aprendí un montón en este trabajo. Y de hecho he estado aprendiendo un montón en este nuevo puesto también, porque todos los estampados que hago para pijamas y bañadores, que también entran dentro del mundo de complementos, o en mi caso por lo menos, se tienden a hacer con Illustrator. Vale. Versus Photoshop. Entonces sí, utilizo una herramienta básica y es sí. Vale. Quiero adentrarme un poco en qué supone para ti, luego podemos hablar como más general, qué supone tener un trabajo creativo y cómo ha afectado, porque tú te considerarías una persona creativa. Sí. ¿Quieres que lo intentemos definir? La verdad es que no sé. No. Porque claro, es que yo tengo crisis con ese concepto. Y tú y yo le hablamos un montón sobre tu parte creativa. Claro. Yo siempre, o sea, sí hice cosas creativas de pequeña y tal. Quería ser diseñadora de vestidos. Bueno, eso solo una semana. La que botella. Pero tocaba el piano, cantaba, etcétera. Pero no sé, como a los 20 años, así como esa década de los 20, también me encontré como con gente que era muy abiertamente creativa y muy abiertamente hacía cosas. Ya. Que esa era mi cosa. Como el hacer cosas a mí era algo como que me asustaba y que me parecía que por qué intentarlo si esa gente lo hacía como muy bien. O sea, como que el miedo de empezar un proceso a mí me afectaba mucho, y conocer a tanta gente que era tan creativa, en contraste... Sí, o sea, en contraste a mí me hacía sentir como muy pequeñita. Y entonces yo me empecé a decir que no era una persona creativa, que no era, que podía ser lista a lo mejor, o que me gustase leer, pero que no era una persona creativa. Y tú siempre me dices, sí que lo eres. O sea, yo siempre pienso que ojalá sea una persona que monta en patinete. Pero yo no quiero aprender a montar en patinete. En plan, no quiero... Montar en patinete es creativo, es un deporte. Es un deporte, bueno. Y con patinete me refiero a un skateboard. Claro, el concepto, o sea como que aprender a ser algo no necesariamente tiene que negar que tú seas una persona con muchas inquietudes, con una curiosidad súper, como, yo qué sé, explosiva por el mundo. Claro. Y que eso te lleva a hacer cosas pues como el podcast, como leer. Para mí eso todos son un poco, pues sí, emprendimientos creativos, mi opinión. Claro, es que yo la idea a la que quiero llegar es que es eso, no creo que la creatividad sea simplemente el hacer cosas. Claro. O sea, también es un atributo o una característica que tenemos todos de ser curioso, querer explorar cosas nuevas, querer como sacar un poco la parte... O sea, lo veo como mucho la comparación de la creatividad con tu yo pequeño, que tu yo pequeño era en plan, pues cojo, o sea, yo de pequeña mi dibujo estrella era césped abajo, un clásico, una casa como con la puerta y luego ¿La otra puerta parte... cómo era? ¿Redondeada por arriba o cuadrada? Cuadrada, era realista. Eso dice mucho de ti. De todo realista. Tampoco era de esas que pintaban las nubes lilas. Que eso también sería como, o sea, yo las pintaba, bueno, con el blancas. crayola blanco. Claro, crayón rojo. Claro, o sea, no... Como que también sentarme y pintar mi misma casa y simplemente porque me apetecía pintar una casa, eso es creatividad. Sí. No soy creativa solo si dibujo un gallifante, ¿sabes? ¿Qué es un gallifante? ¿Qué es un gallifante? Perdón, ¿eso es algo catalán? Un gallifante. Un gallo y un elefante. Eso es. Es cultura española, pero que no sé, o sea, creo que es de nuestros padres. Pero en mi familia lo dicen mucho. Como de premio, un gallifante. Porque fue, la gente lo sabrá, yo creo. Fue un concurso en el que los niños tenían que dibujar una mascota o algo, y un niño dibujó un gallifante, que era un gallo y un elefante. ¿Es una fábula o es algo que pasó de verdad? Es verídico. Bueno, pues que yo no sé pintar un gallifante, pero a lo mejor me apetece cogerme mis crayolas rojas y ponerme a pintar. Entonces, esto no está yendo a ninguna parte, pero creo que me he empezado a considerar como una persona creativa y me ha ayudado un montón
el entender que ser creativo no es tener un hobby que se te dé increíblemente bien Eso y es. el cual compartes con el mundo. Ujú. ¿Qué es lo que haces tú? Que es lo que hago yo. Entonces eso no es ser creativo, chicos. No es solo eso, ser No, creativo. o sea, yo creo que la palabra creativa, la razón por la que no me apetecía como mucho definirla, Ujú. es porque siento que para mí ser creativo, o sea, ser a creative, es un término como súper americanizado. Ya. En plan de, solamente puedes ser un director creativo de, yo qué sé, Apple, y que haces unas cosas como que le vendes a, yo qué sé, Mitsubishi. En plan, como que tienes que ser como de una agencia de publicidad. O sea, como ahí hay un elemento de Sí. generar publicidad. No sé por qué. Es algo con lo que De yo- vender. De vender, claro. De que todo sea un producto. Que todo sea un producto. Y tú y yo lo hablamos mucho también. O sea, yo llevo un poco lidiando con la pereza y a la vez la decepción conmigo misma por no haber hecho una tienda online de mis ilustraciones. Que bueno, todo esto, mis ilustraciones son la cosa que a mí me da la razón de ser y también es la cosa que más me amarga en la vida. Y no tanto el hecho de hacerlas, sino el hecho de no hacerlas. Y en el caso de, o sea, con el tema de tener una tienda online o no, que es algo que siempre ha sido como la conclusión natural de que yo haga muchos dibujos. Eso es. La conclusión natural es venderlos. Que me Pero- parece algo maravilloso porque ojalá yo Sí. pudiera vivir de ello. Pero Claro, para mí el claro. proceso de intentar vender mis dibujos no solamente implica que yo tengo que hacer mis dibujos ya pensando en un contenido compartible, vendible, un Ya. formato fácil de imprimir, Ujú. en un formato de impresión también CMYK ya pensando en los colores que van a salir bien o mal. En plan, ¿Crees que o sea, si ya tuvieses una tienda, crees que es el factor de esto luego lo podré vender como print, te afectaría al proceso Sí. de decidir un dibujo nuevo? yo creo que sí. Te lo pensarías. O sea, en todo ese estuve un año. De hecho, es que se me acaba de caducar el contrato, o sea, lo que había hecho para tener una tienda online y que lo había tenido en Work in Progress, Coming Soon. Y se me ha caducado, ya ha pasado un año desde que lo intenté. Claro. Y entonces, en todo ese año ha sido muy difícil. Ha sido solamente en los momentos donde yo más relajada me he sentido de no tengo que hacer esto para venderlo, Claro. en los que yo he podido crear más libremente. Entonces, no sé muy bien a dónde iba esto, perdón. No, a eso, A a eso. que no es, o sea, creo que está Vendible, muy sí. bien querer monetizar tu hobby, pero también puede ser como un proceso peligroso para Claro. algunas personas en las cuales si sacas dinero de ello se podría considerar Claro. un hobby ya deja de ser, o Claro. sea, se convierte en la palabra temida que es les encanta a los americanos esto últimamente, que es el side hustle. Side hustle. Que es la idea de que tú, aparte de tu trabajo de 40 horas, que puede ser en un ambiente creativo o en un ambiente más corporativo o estéril, tengas tu side hustle, que es el tiempo, todo el tiempo que te queda después de ese trabajo, lo dedicas a eso, a tener una tienda de Etsy en la que vendes cosas, a madres de familia haciendo macramé. Sí, o sea, side hustle, también conocido como passion project, que son como dos términos un poco contradictorios y a la vez que viven de lo mismo, que es en plan, aquello que te apasiona debe ser lo que te tenga por las noches hasta las 3 de la mañana, para lo que te despiertes a las 4 de la mañana Claro. para ir a hacer... Claro, y yo, por ejemplo, nunca me he sentido así sobre nada que se pueda considerar creativo. Entonces yo también me decía a mí misma, Entonces es no que no me tendrás- estoy levantando, no soy Taylor Swift levantándome a las 3 de la mañana a escribir una canción, Ya. no me consume. Ya. Pero es que creo que no tiene por qué. Y Sí. que hay muchas maneras de vivir, pues eso, los hobbies, la creatividad, lo que hagas al salir del trabajo, que es que creo que tenemos que aceptar que se puede ser mediocre y que está bien, que no pasa nada. O sea, es que lo tengo aquí apuntado, que es en plan, la barra de medir que tiene la gente cuando tú le dices, Sí. por ejemplo, tú le dices a alguien que no conoces de nada, me gusta dibujar, Sí. te van a preguntar, pásame tu Instagram que veo lo que dibujas, o ¿tienes una tienda donde pueda Sí. comprarlo? Y si yo le digo a alguien, me gusta dibujar, y me dice, ¿qué dibujas? Y le enseño el mismo dibujo, Del césped con la casa. claro, le añado un columpio, a lo mejor, si ese día estoy inspirada, va a pensar, o
o que le estoy tomando el pelo, Sí. o que realmente no me gusta dibujar si no he mejorado Es que es muy según loco la eso, barra. ¿eh? Claro. O sea, y eso a mí me ha hecho parar. O sea, yo en el instituto hacía covers, era feliz, y de repente llegué a un punto como más chungo de salud mental y dije, ¿para qué haces esto si es que Ya. no va a llegar a ninguna parte? Y paré. Y no he vuelto a tocar el piano y no he vuelto a... O sea, lo dejé de lado totalmente porque me convencí de que era una tontería. Ya. O sea, porque tampoco me levantaba por las noches amando. A mí me pasó con el piano que lo acabé quemando porque obviamente es que esto es igual. Si empiezas a tocar un instrumento, Ujú. el camino que tienes que seguir Claro. es el de hacer X años de solfeo, bueno, porque el instrumento tiene que ir con el solfeo, y luego especializarte de cara a un examen de conservatorio, Ujú. pasar ese examen, que creo que se llama, o sea, el elemental o algo así, que es el examen que tú no vas al conservatorio, pero en tu escuela de música de tu pueblo has estado haciendo X años un instrumento, Ujú. y tienes que presentarte porque si no, ¿para qué? ¿Para qué lo haces? Claro. Claro, en plan, ¿para qué has hecho esto? O sea, a mí no me genera ninguna diferencia tener ese certificado. O sea, a mí me amargó muchísimo Ya. estudiar para ese certificado. ¿Y qué haces con ello ahora? Está colgado en mi cuarto en Mallorca. Pero a mí no me cambió la vida. O sea, sí, hay algo bonito en el proceso de estudiar para algo, esforzarte, pero si no tienes el interés, Ya. es que es un poco hacer sufrir a los niños para nada. O sea, a mí eso me pasó un poco con la carrera universitaria. En plan, o sea, a mí no solamente me puede gustar dibujar o dibujar vestidos o decir que quiero ser diseñadora, yo tengo que hacer algo al respecto, que para mis Claro. padres la vía clarísima, no tan clara al principio. Yo tuve que empujar mucho para que me dejaran estudiar diseño de moda como carrera, porque es una carrera privada, y fue un esfuerzo para ellos como gestionar que eso era o eso o nada, un poco porque yo ya, o sea, por alguna razón yo asumí que eso era algo súper posible y fácil de hacer, pero después de forzarlo y de entender todo el mundo que era un paso súper válido, súper importante, una inversión en mi futuro, una carrera universitaria, tal, es esencial, te das cuenta de que a lo mejor no es lo que me apetecía estudiar. Yo tuve esa crisis en segundo, tercero y cuarto de carrera. En primero, pues estaba un poco en plan, bueno, pues será más fácil más adelante. O sea, en primero estás tan perdido, Estás no tan sabes. perdido, no te da tiempo a tener una crisis existencial en primero. Sí. En segundo, tercero y en cuarto dices, bueno, pues simplemente estaré deprimida por otras cosas que no tienen nada que ver. Claro, en segundo está la crisis. En tercero, tercero ya es- dices, estoy tan cerca, ¿no? Que ya no lo Eso voy es. a dejar. Y en Eso me cuarto pasa a mí. dices, o sea, es que bueno, si tengo que no dormir durante este año simplemente para irme de esta pesadilla, se hará. Y para mí fue muy decepcionante la carrera, no tanto la carrera en sí, sino el contenido y el saber que yo me adentraba en un mundo, en una industria que no me convencía. Ya. Me sigo sintiendo un poco así, o sea, para mí... ¿Por qué no te convencía? Por O sea, valores. Sí, muchas cosas. O sea, yo realmente yo creo que como todos, cuando empiezas una carrera universitaria, en mi caso con 17 años, no tienes ni idea de lo que implica, ni lo que vas a estudiar, ni lo que implica un trabajo. Ya. O sea, un trabajo que tengas que hacer por mucho tiempo. Ujú. Entonces yo puedo soñar con lo que hacen mis diseñadores favoritos, pero aún así creo que nunca querría tener el trabajo de mis diseñadores favoritos. Ya no tengo ese concepto de diseñadores favoritos porque a mí se me ha como ido mucha de la fantasía que yo tenía del mundo de la moda. Normal. Gran parte es porque la he visto desde otra perspectiva, gran parte es porque yo en cuarto de carrera hice mi TFG sobre moda sostenible y para mí es que era absolutamente imposible encontrar nada de información. O sea, ahora mismo, Ahora pegado. 6 años después, se puede decir que hay otras vías, otras maneras de crear moda. No me parecen ni de cerca fácil acceder a ellas, ni que sean parte de tu día a día si no tienes pues un estatus específico. Pero yo en ese momento a mí me descuadró muchísimo. O sea, yo básicamente me inventé la mitad de mi TFG con elucubraciones mías y Con lo que pudiste análisis encontrar. tal de lo que puedo encontrar, que además es que era como muy casposo y para mí era muy fuerte pensar que no solamente yo consumía, sino que también iba a entrar en el ciclo de producción de
todas estas cosas, estaba estudiando para ser una persona más que trabaja en Inditex o que trabaja en Esfera incluso, Sí. que contrata a gente, a fábricas en Bangladesh porque cobran céntimos la hora, que se pueden tener a niños trabajando, pero así como les cambias el nombre a la empresa y no pasa nada, en plan... O sea, todas esas cosas que solamente tienes acceso a esa información cuando estás dentro, cuando estás como aprendiendo lo que tienes que aprender para trabajar en ella. Porque antes de eso, o no te interesa o no llegas a ello. Bueno, ahora yo creo que ya sí que Ahora es sí. más de Y aún conocimiento así, general. Y aún así, pues tú sigues comprando tu ropa donde la compras y aún así, pues eres influencer y vendes lo que tengas que vender. Entonces, pues eso, para mí fue muy decepcionante y bueno, yo siento que al final pues todo es lo mismo. O sea, yo tengo un trabajo en diseñadora porque yo estudié para ser diseñadora y me parece lo más fácil de acceder para mí ahora mismo. Tengo una serie de herramientas y de habilidades que me hacen hacer el trabajo bien. No es un trabajo que me apasione, es un trabajo que a veces es divertido, otras veces no. Y que desde luego no me resulta la cosa más creativa del mundo. Claro. Tampoco me quita toda la creatividad de mi día a día, pero sí me agota. ¿Crees que te quita más? Bueno, tengo dos preguntas. Házmelas. La primera es, ¿crees que te quita más? Digamos, o sea, imagínate que la creatividad pues es como una barrita de los Sims. Sí. ¿Qué te quita más de esa barrita? ¿El trabajo en sí o la estructura laboral actual, que es tienes que ir 5 días a la semana a este trabajo, sales de casa a las 7:20, 7:30 de la mañana, vuelves casi a las 6, te quedan pocas horas, ya cuando nada va a ser de noche? Sí. ¿Eso o el trabajo en sí? Como las tareas, el tener que estar pues pensando, diseñando estampados, ¿qué crees que es? O una combo puede ser también. Ya, yo creo que siempre lo he justificado con que es el trabajo en sí, pero más recientemente, o sea, durante el tiempo de la cuarentena, post-cuarentena, yo no entré a trabajar de mis 8 horas en la oficina hasta hace poco y hacíamos por turnos. Entonces yo entraba a trabajar a la oficina a las 2 de la tarde, pero yo antes teletrabajaba en casa. Y me encontré la manera de disfrutar de ese tiempo en casa, que aunque estás trabajando como de otra manera, en pijama, vas con más tranquilidad, estás pues fea, whatever, así con la pierna subida, no sé qué. Si alguien te llama en ese momento lo coges en la misma mesa, no tienes como que hacer el paripé. Como que hay muchas cosas que hacen del teletrabajo algo como positivo y yo me podía levantar antes y tener mi momento creativo mío. Claro. Y estar a las 9 menos 5 delante del ordenador encendiéndolo. Ahora yo no puedo hacer ese madrugamiento, porque entonces tendría que levantarme a las 5 de la mañana o antes. Entonces creo que sí, que en lo esencial es que la estructura en sí me cansa. Claro. No es tanto la creatividad, de hecho te diré que últimamente el trabajo que hago como es más creativo, sí creo. Sí, o sea, son cosas de niños. Sí, que al final te metes en un mundo de fantasía y tal. Es incluso un poco de... como que te mete un poco de aceite al engranaje. Ajá. Y que ya me mete ahí o me hace como investigar cómo hacer una cosa nueva en Illustrator o algo así, y ya como que yo me lo apunto mentalmente y digo, a lo mejor es algo que yo podría introducir en mi propia obra o lo que sea. Mi propia obra. La segunda pregunta es como para ver hasta... porque yo es algo que me planteé en mi último trabajo, Sí. que era pues una hamburguesería, cadena enorme, y yo pues he salido diciendo que quiero intentar no volver a la hostelería porque creo que ya he aportado mi fuerza laboral como camarera lo suficiente a esta sociedad y no quiero más. Sí. Pero luego a veces sí que pienso que no diría que no a un trabajo en un restaurante vegano. Sí. O como más pequeño, eso, como con valores más alineados o como más sostenibles, Sí. porque la verdad es que era agotador. O sea, yo como carne a veces, pero lo he reducido muchísimo, pero es que era agotador y bastante estresante ver la cantidad de carne que se mueve en un restaurante así. Sí. Y, o sea, como que me daba... era un poco mal trago. Y como en un restaurante pequeñito, que sea vegano, que sea así sostenible, a lo mejor no diría que no, porque también creo que puede cambiar mucho el ambiente de trabajo. Entonces, si tuvieses como el mismo trabajo que tienes ahora, en plan, tus tareas del día a día son exactamente las mismas, pero fuese... a lo mejor no voy a quitarte gente, pero la misma... o sea, pues el Corte Inglés ahora pasa a ser
un sitio increíble, súper sostenible, vegano. Sí. ¿Qué cambiaría? En plan, ¿crees que irías como más contenta a trabajar o sentirías como no sé, una sensación más de que estás cumpliendo un propósito, como que tu trabajo se alinea más con tus valores? Sí, creo que sí. O sea, hay muchas cosas de este trabajo, como por ejemplo la estructura, el tener un sitio al que ir a trabajar, el que el edificio esté muy bien iluminado, por lo menos mi lado de la oficina, tengo un ordenador que funciona bien. O sea, hay muchas cosas que yo en otros sitios sé que no tendría, porque yo trabajando en Londres cargaba con mi MacBook mío propio, pagado con mi propio dinero, todos los días para utilizarlo en una empresa que me pagaba lo mínimo dando gracias. Entonces hay muchas cosas de trabajar en una empresa así que valoro. Y lo que menos valoro, lo que más me agrava el corazón, aparte de la parte de sostenible, es que al fin y al cabo soy como un pequeño granito de arena en una estructura enorme donde hay como pues, inversores y gente con muchísima pasta, y saber que hay una desigualdad de sueldos brutal entre mi generación y la anterior misma. Y creo que eso es algo que sería difícil de cambiar en una empresa que fuera más sostenible. Pero entiendo que si fuera del mismo tamaño y tal, es porque algo en el universo lo podría permitir y tendrían que alinearse muchas cosas, y por lo tanto sí que lo haría más tranquilamente, porque o sea, yo tengo ahora mismo en la cabeza que si se me mantiene el puesto de trabajo hasta Navidades, porque sí, es una duda de si se ocurrirá. No lo sabemos. Pero si se me mantiene, el Corte Inglés envía a todos sus empleados a tienda durante 1 o 2 semanas. Eso es muy fuerte. Entonces entiendo que eso en un modo de empresa como más concienciado, o yo qué sé, esas cosas, ese tipo de cosas no ocurrirían. Y por lo tanto a mí me motivaría más como pues eso, soy una tuerca más, pero por lo menos estoy en una empresa que me valora como de otra manera. Pero tendría que valorarme de otra manera, y creo que es un poco difícil imaginarme cómo puedes existir. Es que realmente que una empresa tenga prácticas sostenibles, no sea moda rápida, tal, no es garantía tampoco, o sea, y no es garantía de que trate bien a sus empleados, en plan. O sea, yo tengo por la ciencia cierta que en Inditex trata muy bien a sus empleados en todos esos aspectos de los que yo hablo, pero también... Claro, si por empleados tomas la gente que está en las oficinas en España, porque empleados de Inditex también están en los talleres. Eso es. Entonces es complicado. Y están en los talleres y están en las tiendas. O sea, porque hay como varios estratos ahí dentro de tal. Pero, o incluso en Google, ¿sabes? Que Google tiene como un ambiente de empresa como fantástico, pero es que eso una cosa no quita la otra. Entonces me cuesta imaginarme ese universo paralelo. Porque no existe. Pero si yo hiciera mis mismas labores en una empresa más pequeña, y aunque a mí estas labores no sean pues eso, mi cup of tea, lo haría con muchísimas más ganas. Claro, qué interesante. Entonces, ¿qué conclusiones? Ninguna. O sea, ¿qué crees que podemos hacer la gente de a pie, que no sabe dibujar más allá de casas y gallefantes? Más que yo. Y que canta bueno y que no tiene piano, entonces no puedo tocar el piano. Tocar el GarageBand. Tengo un ukelele. ¿Es verdad? Ahí está. Joder, haciendo polvo. ¿Qué podemos hacer como para explotar esa creatividad, buscarlo? Íbamos a hablar de libros de autoayuda, no sé si tendremos tiempo, la verdad, pero podemos hacer como otro episodio. Pero un pequeño resumencillo si quieres. Sí. Yo quiero leerme ahora mismo, o sea, quiero releerme Big Magic de Elizabeth Gilbert, que trata, o sea, yo no recuerdo mucho cuando lo leí, porque creo que los libros de autoayuda a mí siempre se me olvidan. Entra por una oreja, sale por la otra, me pasa Tienes igual. que trabajarlos como activamente, entonces tú lo tienes en físico y me parece más útil de marcar páginas o ir apuntando cositas. Y ese libro trata la idea de creatividad igual a curiosidad. Elizabeth Gilbert dice eso, que todos somos creativos y que tú simplemente tienes que centrarte en qué te genera curiosidad. Y ya luego ver a dónde te llega ese tema, ese campo, ese arte, lo que sea. Yo, por ejemplo, o sea, a mí me gusta la cocina, en plan, me encanta como consumir contenido de cocina, sigo muchísimos canales de YouTube de cocina vegana, cocina no, pero porque me gusta como el contenido en sí. Y me gusta cocinar
pero tampoco... Mi curiosidad como no va... Por ahora no va mucho más allá de eso. O sea, a mí me gusta consumir contenido de cocina porque me parece relajante, me parece divertido, me parece muy chulo y me gusta pues de vez en cuando experimentar. En plan, en casa cocinamos vegano y el mundo de la cocina vegana es muy guay. Y aprender a hacer cosas, que el papel de arroz se convierta en bacon y que la coliflor se convierta en alitas, cosas así. Pero por ahora no va a más. Pero es algo que en su día a mí me daba curiosidad, empecé a consumir más contenido y me ha llegado aquí. Sí. Entonces esa idea como que me gusta mucho, no sé si... O sea, a mí estaba pensando, y fíjate que es superficial, ¿eh? Pero yo estaba pensando en, por ejemplo, los highlights que te puedes poner en Instagram. Sí. Que tienes que eliges qué poner. Entonces, en mi caso, pues tengo uno claramente que es pues, de mis dibujitos. Y yo en su momento puse uno que era de cocina también. Sí. En su momento puse uno que era como de libros y cosas que estaba leyendo, o palabras. Yo de libros tengo también. Y bueno, tengo uno de los gatos, obviamente. Claro. Pero sé por experiencia de las cosas que tienen otras personas que pues tienen de viajes. Y generalmente, o sea, bueno, obviamente A más B, pero es de gente que adora viajar y que le gusta como archivarlo todo de alguna manera o expresarlo de alguna manera en Instagram. Entonces siento como que a lo mejor un ejercicio fácil es decir, ¿qué te gusta tanto que si compartieras querrías archivarlo? Querrías como mantenerlo para que sea parte de tu identidad. No tanto que sea parte de tu identidad, sino como que sea algo que estás explorando. Sí, que lo quieras explorar. Que lo quieras explorar. Claro. Porque yo no tengo, o sea, yo igual que tú tenemos un highlight de cocina, yo no, o sea, soy vegana y eso implica que tenga que currarme la comida, sí o sí, porque es que no hay otra. Pero no soy especialmente buena en ello. Pero es algo que me da mucha curiosidad y que me motiva mucho. Sí. Y creo que si yo empezara a hacer todas estas ideas que tengo en la cabeza, por ejemplo, de hacer ganchillo, de hacer bordados, de tal, me gustaría mucho como el proceso en sí. Entonces no es tanto como, pues bueno, eso, en términos tan simples y superficiales, no es algo que te pondrías en el feed, sino algo que mola más el proceso que otra cosa. Claro. Entonces, pues, pienso en la gente de nuestro alrededor que a lo mejor hace ganchillo, como nuestra amiga Inés Van Berkel, ganchillo o crochet o no sé muy bien exactamente. Sí, sí, pero que se está haciendo un jersey. Que se hace su jersey, hace knitting. Sí. Eso supongo que engloba todo. Marina también. Marina también tops. Hace tops. O sea, mucha gente a nuestro alrededor de repente está haciendo knitting. Sí. Pero... Que eso me parece, o sea, revolucionario. Sí. Tú lo dijiste en el último capítulo, ¿qué te parece? Eso es, o sea, porque, o sea, estás yendo, no estás vendiendo lo que estás haciendo, que bueno, si lo quieres hacer ok, pero es eso, yo quiero, o sea, mi idea es que no tiene que ser la trayectoria a seguir. Eso es. O sea, no tiene que terminar en que tú saques dinero de ese hobby y en ese momento ese hobby se convierte en lucrativo y en verdaderamente worth it, o como que ha valido la pena el proceso. Entonces a mí me parece genial ver un jersey que te gusta, hacértelo, no compras moda rápida, te lo has hecho tú y es que me parece, o sea, me encantaría aprender eso porque me parece también como un acto de cuidado hacia ti, porque estás como gastando tiempo en algo que luego vas a disfrutar solo tú, porque no lo vas a vender. y es algo que has hecho tú. Es que me parece mágico eso. A mí esa es la sensación que me da cuando hago dibujos porque sí versus cuando hago dibujos para otras personas, que es algo que me gusta un montón. Entonces, un poco ligado a eso, pues yo por ejemplo he hecho proyectos súper chulos y pues retratos de los familiares de algunos amigos que me han pedido cosas en particular, que me ha parecido al final súper satisfactorio. La portada del libro de David Laqueme, que fue lo último que he hecho, que también estoy súper orgullosa, pero nadie me quita el estrés, el absoluto estrés pánico bloqueante de eso. Porque no lo haces para ti. Claro. O sea, entonces, ya en ese punto, o sea, aquí hay como una reflexión que la puedo decir en términos políticos, pero en plan el producto pasa a ser, o sea, pasa a ser un producto, mientras que cuando es algo que haces para ti, no lo estás vendiendo, no hay un proceso de, yo qué sé, luego la plusvalía que tiene, no sé qué, que tú le pongas, que vendas como tu trabajo. Entonces, lo entiendo, o sea, entiendo que sea un proceso muy diferente. Para mí, de hecho, es que la razón por la que no me he hecho una página web que tenga una tienda
es porque no he podido todavía disfrutar de esa parte. Y creo que también, o sea, no me doy espacio para ello, que eso, bueno, pues llegará en algún momento, pero creo que sí que debo valorar. Y si no sí. pasa nada. Pero para mí es muy importante tener esa parte de mí y del que experimento, paso mi tiempo conmigo misma, es mi momento pues para escuchar X disco, X podcast, no sé qué, o explorar X técnica que me ha inspirado no sé quién. Y creo que eso es la clave de todo, que a mí es lo que más feliz me hace en el mundo, ahora mismo no me da dinero. O sea, lo que más me llena y más me demuestra lo que valgo y lo que puedo hacer y pues eso, lo que he aprendido en mi vida es dibujar, y dibujar es algo que no me da dinero. Y lo he intentado que me dé dinero. Me da dinero a veces. Sí. Es muy difícil cuando sí que me va a dar dinero. Cuando sí que me va a dar dinero, para mí se me convierte en una cosa. Por eso realmente la idea de vender los prints puede ser como más liberadora, porque tú estás creando un trabajo, o es un trabajo que tú ya has creado y tú lo ofreces al resto de la gente, versus un encargo que es tú tener que adaptarte a lo que te pide otra persona, y ahí ya sí que lo veo más directamente que es creativo. Se podría como que es un trabajo creativo. ¿El tener una tienda online, dices? No, el hecho de hacer un encargo, o sea, todo ese proceso es un proceso creativo, pero no es tan liberador como hacerlo porque a ti te apetece, o sea, te has levantado, te apetece dibujar un sofá verde y te vas a tu iPad y te dibujas un sofá verde. Lo he hecho, me ha ocurrido, sí. Entonces yo creo que lo que quiero que entendamos todos, y yo me lo digo a mí misma también, es que no pasa nada por ser mediocre. El objetivo de tener un hobby, de cultivar tu creatividad, no es ni tener algo que vender, o sea, un producto final que enseñar. Quien dice vender dice compartir en redes, no tienes por qué. No tiene por qué ese ser el fin, si tú no quieres o si tal. O sea, obviamente no vamos a ser aquí unas hipócritas, o sea, yo no sé. Si no me hubiese dicho nada a nadie del podcast, yo no sé si hubiese seguido. Si tú subieses un dibujo y no tuviese ningún like... O sea, no es tanto como que no tuviese ningún like, sino que para mí tiene mucho más valor, o no sé si más valor, pero adquiere un valor muy especial cuando yo soy capaz de transmitirlo, o compartirlo, y recibo algún tipo de feedback, aunque sea una imaginación mía que alguien ha podido ver y experimentar algo. O sea, es muy chulo compartir algo que tú has hecho y que la gente lo aprecie. Pero no es lo esencial. Claro, deberíamos intentar como un poco separarnos de esa necesidad de validación externa, que está súper bien. Y voy a decir algo también. Eso es un camino que puedes tomar. El otro camino que puedes tomar es hacer cosas que, aunque no sean perfectas, las compartas y eso me parece lo más. Y creo que de hecho pero que tú sepas muy que empoderador. Sí, que no tiene que llegar a ningún sitio, pero que digas, ¿no? Es que voy a compartir todo el proceso de cómo me hago este bolso. Y es que te vas a aguantar y lo vas a ver, o si no, me dejas de seguir. Punto. ¿Y el bolso va a ser feo? O sea, creo que hay un equilibrio. Porque luego también le veo mucho valor a tú decidir, sin compartírselo a nadie o no compartirlo en redes, hacerte un bolso y vivir con tu bolso. Y llevarlo y que te lo pregunten tus amigos y que digan, ¿y cómo es que no sabía yo que te habías hecho un bolso? Claro, entonces es como, o sea, es un debate que no termina jamás. Es un debate, no, como una batalla que tenemos que librar si estamos en redes sociales y si nos gusta compartir cosas. O sea, a mí me pasa, me termino un libro y digo... pues lo tengo que compartir en Instagram inmediatamente. La gente tiene que saber qué está ocurriendo. Me pasa a mí, hoy mismo he terminado un dibujo y 3 minutos después estaba en Instagram. Claro, es que es una batalla que libramos todos. Si tenéis algún consejo de cómo superarla... Y creo que no tenemos todas las respuestas tampoco de cómo explorar nuestra creatividad. De hecho, este libro está muy bien porque te cuenta otras cosas que no son dentro del mundo tal cual creativo, sino de gente como que patina sobre hielo y tal. Entonces, el mundo es muy amplio de la creatividad. Reivindiquemos poder ser mediocre, reivindiquemos que no todo se tiene que vender o enseñar. Y muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a ti. Obviamente quiero hacer más capítulos con Cristina porque es con la persona que más hablo. Y creo que tenemos, o sea, me ha gustado mucho esta conversación. Espero que a vosotros también. Mandadme un dibujo de una casa o de un gallifante si sabéis lo que es. Por favor. Y nada más, chicos. Un besito, adiós.